Ya. Entonces, quisiera comenzar con un texto bíblico a veces poco predicado, pero que nos hace entender muy bien por qué el Espíritu Santo es el Dios en nosotros, ¿no? Y eso se encuentra en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. El capítulo 16 es el Evangelio en el cual se expresa por medio de las palabras de Cristo quién es el Espíritu Santo, ¿no? Y de todo lo que pudiésemos hablar, he elegido estos 6 versículos. Capítulo 16, versículos del 5 al 11. Del 5 al 11. Capítulo 16, del 5 al 11. Voy a leerlo, ¿ya? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Ya. Antes de entrar a analizar el texto y compartirles propiamente la parte bíblica, quisiera contextualizar el texto con algunos conceptos o algunos datos teológicos, ¿no? Y me refiero a cómo es la actuación del Espíritu Santo en la Trinidad, ¿no? Sabemos que tenemos un solo Dios verdadero, ¿no? Pero este Dios eh, único está lo que se llama eh, viviendo esencialmente y íntimamente en una relación de 3 personas, ¿no? Es un solo Dios, pero en este Dios hay 3 personas que se relacionan íntimamente entre sí, ¿no? Esas 3 personas, ustedes se lo pueden guardar así, ¿no? Uno, un solo Dios, ¿no? Dos procesiones. Eso si quieren lo pueden anotar, ¿no? Uno, un solo Dios. Luego sigue el número dos que significa 2 procesiones. ¿Qué es esto de las procesiones, no? Las procesiones significan, según las relaciones que existen en Dios, ¿no? Se nota que el uno procede del otro, ¿no? Me hago explicar. Sabemos que Dios, en la primera persona, Dios, en cuanto a primera persona, es Padre, ¿no? La segunda persona de la Trinidad es el Hijo. En cuanto a Padre, Él es la fuente del Hijo. Pero esto no significa que el Hijo sea una creación del Padre, por supuesto que no. Los dos son siempre eternos, ¿no? Nosotros decimos en el credo, en ese credo largo, el niceno-constantinopolitano, seguramente lo han escuchado, ¿no? A veces en los domingos se lo reza, ¿no? Y dice que es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que
el Padre ha engendrado al Hijo, es decir, que el Padre es la fuente del Hijo. Pero esto, repito, no quiere decir que el Hijo sea una creación del Padre. Eso tampoco quiere decir que primero fue el Padre y luego fue el Hijo. Por supuesto que no. Porque si dijésemos que en un tiempo existió el Padre y luego existió el Hijo sería una creación de Dios. Y entonces tampoco es así, ¿no? Sino que los dos siempre han existido. Pero eh, desde siempre tienen una relación paternal filial. Y esto implica entonces que el Hijo ha procedido del Padre, pero eternamente, ¿no? Eternamente ha procedido del Padre. Esos son términos un poco así como confusos para nuestra cabecita porque nosotros no entendemos lo que significa una vivencia sin tiempo y sin espacio. ¿Quién se puede imaginar? Un momento, a ver, ¿qué significa vivir sin tiempo y sin espacio? Para nosotros se nos escapa, no sabemos. A ver, ¿cómo puedo? Es que ni siquiera podemos decirlo en palabras. Cuando yo digo un tiempo sin tiempo y espacio, ay, ¿pero cómo? O sea, eso no es para nosotros imposible, ¿no? De entender. Sin embargo, en Dios, que tiene otro estado de existencia, ¿no? Que es la pura existencia, ¿no? Nosotros, en cambio, tenemos tiempo y espacio y ahí se desarrolla nuestra vida, ¿no? En cambio, en Él no hay esto y Él eternamente ha sido Padre y eternamente ha engendrado al Hijo sin principio, sin fin, sino que eternamente. El concepto, pienso que por lo menos es claro. El Padre es la fuente del Hijo, el Padre engendra al Hijo y este Hijo no es creado. Los dos han sido siempre Dios, ¿no? Eso es claro, ¿ya? Entonces, hay estas dos procesiones. El Hijo procede del Padre, ¿no? El Hijo procede del Padre. Y luego, la segunda procesión es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿sí? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo, digamos así, se están mirando continuamente y se aman. Y este amor entre los dos es tan grande, tan profundo, tan perfecto, ¿no? Que el amor que se tienen ellos dos no puede ser otra cosa que una persona misma, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Ustedes están en parejas, ¿no? Y ustedes se miran, ¿no? Y, y dicen, yo te amo, y el otro también, yo te amo. Y que de ese amor tan perfecto que se aman, que tienen entre ustedes, en un momento eso se haga una persona, ¡pum!, ¿no? Y diga, sí, nos amamos, ¿no? Y ya son tres. Eso es, es inconcebible para nosotros, ¿no? Eh, ¿cómo es eso, no? Porque no me estoy refiriendo al fruto de ustedes, que son sus hijos, ¿no? Sino que me estoy refiriendo al amor mismo que hay entre ustedes, al amor mismo, ¿no? O sea, es un amor tan perfecto, ¿no? Que a la vez es una persona misma en medio de nosotros, ¿no? Y esta persona es el amor puro entre los dos, ¿no? Entonces, eso es en Dios, ¿no? Sale, procede, no sale, procede del Padre y del Hijo el Espíritu Santo, ¿no? Es como decir, eh, del Padre y del Hijo, lo más perfecto, lo más noble de los dos es el amor. Es la definición del Padre. ¿Qué es el Padre? Es amor. El Hijo es amor. Y porque tanto se aman, de ellos dos, el amor que se tienen entre ellos dos es un amor más, ¿no? Entonces son tres personas. Lo que he explicado ahora necesitaría más o menos unos 3, 4, 5 meses de clases para ir un poquito entendiendo, ¿no? Porque necesitaríamos muchos conceptos de qué es persona, qué es esencia, qué es naturaleza, qué es relación, qué es procesión y todo eso de allí, ¿no? Pero entonces, así en breves rasgos, sería esto, ¿no? Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es lo que eh, permite, digamos así, en la Trinidad una relación de amor. ¿El Espíritu Santo qué es? Es la relación de amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Eso es importante. Es como lo que necesitamos saber para el tema que nos compete, ¿no? Uno, un solo Dios. Dos, dos procesiones. Ya sabemos que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede de el Padre y el Hijo, ¿no? Eso es
Es importante, ¿ya? Ahora, vamos a mirar un poquito el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? ¿No? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, ¿no? Entonces, siempre que hablamos del Espíritu Santo, como sucede aquí, ¿no? Hay preguntas, hay como, ¿cómo actúa este Espíritu Santo, ¿no? Es más, algunos teólogos han dicho que el Espíritu Santo es el Dios desconocido, ¿no? No lo conocemos. ¿Quién es realmente Él, no? Porque del Padre prácticamente sabemos que hay un Dios Padre. Es más, a veces en la oración siempre decimos Papito Dios, Papá Dios, Padre Santo, ¿no? Es como lo más típico, ¿no? De Jesucristo también. A cada momento decimos Señor Jesucristo, oh mi Señor, mi Señor. Y a veces inclusive hasta lo usamos de muletilla, ¿no? En la oración. Cuando estamos hablando, ya no sabemos qué decir, decimos Señor, ¿no? Mi Señor, ¿no? O Señor. Y repetimos bastante la palabra Señor, ¿no? Porque también de alguna manera lo tenemos muy presente y casi que definido, ¿no? Porque vemos los evangelios y nos imaginamos a Jesús caminar, predicar, hacer milagros, tenemos películas de Jesús, entonces es muy, muy fácil como representarlo y tenerlo cercano. Pero luego cuando decimos Espíritu Santo, y ahí sí, Espíritu Santo. ¿Y cómo me lo imagino? Me lo imagino como una paloma. Si me lo imagino como una paloma, tengo que hablarle a una paloma, tengo que imaginarme que estoy hablando con una paloma. Es un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Y dicho sea de paso, el texto del Evangelio no dice que era una paloma, ¿no? Sino que dice que vino en forma de paloma, ¿no? Que es distinto, ¿no? Porque se utiliza la forma, la figura de la paloma y no el animal mismo, ¿no? Hay que tener también en cuenta eso, aunque es otro tema, ¿no? Pero también para que nos ayude a, a, a profundizar en este misterio, ¿no? El Espíritu Santo no es algo así propiamente definido, ¿no? Como que uno puede ver claramente, ¿no? Inclusive en Pentecostés, cuando uno mira el descenso del Espíritu Santo, también dice que bajó como en forma de lenguas de fuego, ¿no? Y siempre se utiliza estas figuras porque ¿cómo vamos a representarlo, no? ¿Cómo podemos representarlo? Si es espíritu puro, ¿no? Es espíritu puro. No podemos puramente material, físico, en una obra de arte, ¿no? No se puede allí como encerrar este espíritu, ¿no? Entonces el Espíritu Santo siempre crea en nosotros preguntas, misterios, ¿no? Y es lo que les ocurre a los apóstoles. Ellos tienen la pregunta, pero no se atreven a preguntar. Dice, pero es que si le pregunto, igual me voy a quedar en las mismas, ¿no? Pregunto, Jesús me va a salir con otra de sus frases y otras preguntas más, porque el Espíritu Santo es impenetrable, ¿no? Es como la parte más misteriosa que tenemos de Dios en cuanto a la revelación, porque del Padre hemos visto su revelación progresiva y lo vemos claramente en todo el Antiguo Testamento, y si les preguntamos al mundo judío, también nos tienen mucho que decir del Padre, ¿no? Inclusive del Padre se puede hablar en otras religiones, ¿no? Los judíos, también los musulmanes, ¿no? Tienen, de cierta manera, un nexo, una conexión con este Dios de Abraham, ¿no? El Dios de Abraham, ¿no? Por eso es que los judíos conservan el Antiguo Testamento y los musulmanes tienen el Corán, ¿no? Que es justamente como una especie de Biblia que procede también desde los tiempos de Abraham, ¿no? Puesto que a su profeta Mahoma le ha sido revelado, dicen ellos, ¿no? Por medio de San Miguel Arcángel, esta Biblia, ¿no? La cual y el cual Mahoma y todo el pueblo musulmán proceden del primer hijo de Abraham. Sabemos que Abraham tuvo dos hijos, uno es Isaac y el otro es Ismael, ¿no? Entonces nosotros los cristianos y los judíos procedemos de Isaac, ¿no? Y en cambio ellos proceden de su primer hijo, el hijo de Abraham, que también recibió una bendición, ¿no? No sé si se acuerdan. Abraham bendice a su hijo Ismael también, ¿no? Y le dice que también él tendrá muchos pueblos, muchos
serán también bendecidos por medio de él. Y este Ismael es justamente, digamos, el padre de los musulmanes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Sin entrar en otras preguntas o cuestionamientos de que si tienen ellos también verdad, de qué pasa con su Biblia, es auténtica o no. Sin entrar en esto, lo que quiero hablar es sobre todo de que las tres religiones tenemos como un mismo padre, es Abraham. Y este Abraham nos ha revelado a este Dios Padre, ¿no? ¿Quién es este Padre que le llamó a Abraham y le dijo que salga de su tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos hablan del Padre, ¿no? De alguna manera, Jesucristo está tan bien reflejado en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero luego, y el Espíritu Santo, tanto así es difícil y un misterio hablar del Espíritu Santo, que en la misma historia de la Iglesia, ¿no? Se definió el dogma de que Jesucristo era Dios. Se definió el dogma de que Él procede del Padre, ¿no? Pero luego, que el Espíritu Santo es Dios, llegar a decirlo dogmáticamente, eso costó algunos añitos, ¿no? Casi 400 años, ¿no? En cambio, la divinidad de Jesucristo, eso ya estaba desde el principio clarísimo, ¿no? Pero en cambio, la persona del Espíritu Santo, en su eh, mismo ser y en el comprendimiento, el entendimiento de la iglesia, le costó un poco, ¿no? Llegar a ser tan claro, por supuesto, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es también Dios, ¿no? Obviamente que siempre se creyó que era Dios, ¿no? Pero luego me refiero a explicarlo teológicamente, ¿no? Porque había muchas dudas y ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo traducimos, ¿no? Entonces eso tomó un buen tiempo, ¿no? El Espíritu Santo entonces crea dudas en nosotros, porque no estamos familiarizados a tener una relación con alguien que sea puramente espiritual. Repito, con el Hijo, por último nos hacemos una idea, ¿no? Lo dibujamos en nuestra imaginación, pero el Espíritu Santo, ¿cómo, no? ¿Cómo actúas? Esto es justamente la, la incertidumbre de los discípulos, ¿no? Pero, ¿por qué te tienes que ir? ¿Por qué te tienes que ir? ¿Por qué no te quedas y aquí junto a nosotros nos envías tu Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿por qué te tienes que ir, ¿no? Y también esa es una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Por qué conviene que se vaya? ¿Por qué te vas, no? Y nosotros no acabamos de entender. Si, si Jesús está a nuestro lado continuamente, eh, ¿no sería lo más lógico que Él estando a nuestro lado, entonces allí también venga el Espíritu Santo? Pero Jesús dice, no, 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 ustedes no están entendiendo. Conviene que yo me vaya, porque solamente así enviaré el Espíritu Santo, ¿no? Pero es que hay personas que a veces se imaginan esto, ¿no? Hay personas que a veces dicen, claro, es que conviene que Él vaya al cielo y del cielo envíe el Espíritu Santo. Pero esa no es una explicación muy lógica, ¿no? Recordamos que Dios es Dios, ¿no? Y Él no necesita estar en un lugar para poder actuar. O sea, no necesita estar en el cielo para, ahora sí en el cielo, puedo enviar el Espíritu. Por supuesto que no. Jesús dice, conviene que yo me vaya. Ese es el, la causa, el motivo, ¿no? Conviene que yo me vaya. Y entonces el efecto es, les envío el Espíritu Santo. Pero la causa principal es la conveniencia que Él ya no esté, ¿no? ¿Me hago entender? Y eh, esto es algo extraño para nosotros. ¿Por qué conviene que no estés, no? Y entonces eso se explica de la siguiente manera, ¿no? Para eso tenemos a los santos. Los santos nos explican bien la palabra de Dios. Inclusive a veces cuando tenemos dudas, enseguida, más que preguntarle a veces a sí mismo, ¿no? ¿Y cómo entiendo esto? Debería ser así, ¿no? Más que esto, también es conveniente, por supuesto, ¿no? Pero también esto hay que afrontarlo o confrontarlo con lo que dicen los santos, la iglesia, ¿no? Porque a veces uno puede caer en protestantismo, ¿no? De solamente preguntarse a sí mismo, ¿no? Eso es bonito, así debe ser, ¿no? Y uno ya comienza a predicar inclusive lo que uno piensa que es, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? San Pablo y San Pedro nos hablan de que hay textos muy difíciles de interpretar, ¿no? Y que eso no se reserva a una interpretación privada. Tengan cuidado, así dice San Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los santos, no? Los,
Los santos nos dicen, San Agustín, Santa Edith Stein y también San Beda el Venerable, nos dicen que convenía que Jesucristo se vaya. También Santa Teresa de Ávila habla de esto, ¿no? Convenía que Jesucristo se vaya porque cuando uno está, entabla una relación con Jesucristo, ¿no? Normalmente, ese es el modus operandi de nuestro ser humano, ¿no? Cuando uno entabla una relación con Jesucristo, siempre lo hace de una forma muy humana. Y para esto demuestra un botón. Si yo preguntase aquí, ¿quién de ustedes ha llegado al conocimiento de Jesucristo, ha llegado a darle una oportunidad a Cristo, ha regresado a la iglesia o ha tenido por fin una vivencia profunda con Él, que no haya sido porque necesitaban solucionar un problema, porque estaban en una situación difícil, porque su humanidad, me refiero a sus relaciones, su salud, su dinero, muchas otras cosas, afectividades, ¿no? Estaban en algún problema, ¿no? Normalmente los cristianos acudimos a Dios y nos encontramos con Jesucristo porque tenemos necesidades humanas, ¿no? Y si yo pregunto, pienso que todos, yo pienso que todos, así lo dicen los santos y yo pienso que le creo mucho a ellos, ¿no? Que es porque hay alguna especie de necesidad humana, ¿no? Eh, mm, inclusive, ¿no? Porque me siento solo, ¿no? Porque necesito de alguien, ¿no? Y entonces, inclusive, porque necesito ser amado, porque cuando estoy en la iglesia siento amor, ¿no? Y eso también es algo humano, ¿no? Es una especie de necesidad, ¿no? Entonces, los santos nos dicen, los discípulos de Jesús, cuando los conocen, entran en una afectividad humana con Jesús. Eso es muy bueno, por supuesto que sí. Pero Jesús no quiere que nosotros nos quedemos solamente en la afectividad humana, sino que vayamos y trascendamos esto a la afectividad espiritual, ¿no? Y aquí hago una distinción entre la afectividad humana y la afectividad espiritual. Hay un largo trecho que normalmente se confunde con algo que está en el medio, ¿no? Y es la afectividad sobrenatural, ¿no? Hay humano, sobrenatural y realmente espiritual, ¿no? Son como tres formas de relacionarse con Dios, ¿no? La humana, que son más los afectos, los sentimientos, eso lo tenemos claro, pienso, ¿no? Lo sobrenatural es todo aquello más milagroso, ¿no? Algo que sale de este mundo, ¿no? Como les había dicho antes, ¿no? Alguna visión, escuchar algo, tener experiencias internas, a veces sueños, y todo eso sobrenatural, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Esto sobrenatural no es espiritual, ¿no? Necesariamente. Lo sobrenatural no es necesariamente espiritual, porque lo espiritual es lo que se da en lo más íntimo de nuestra alma. Y las cosas sobrenaturales, ¿qué son? Exteriores. A tal punto que uno puede verlas, uno puede sentirlas, uno puede inclusive entenderlas, uno puede también a veces olerlas, ¿no? Entonces, estas experiencias sobrenaturales también son parte de nuestro camino con Dios, pero esto todavía no es espiritual. Tanto así que en las cosas sobrenaturales está metido el mismo demonio, ¿no? Y a veces una persona hablando en lenguas puede ser que esté invocando al demonio. Y eso yo he tenido que, mm, que frenar ciertas eh, expresiones de hablar en lenguas porque yo conozco algún término hebreo que significa otra cosa y esta persona está que repite ese término que es una invocación al demonio, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque en este punto sobrenatural, ¿no? Todavía está mucho nuestra humanidad, ¿no? Entonces, este segundo punto a veces se confunde bastante, ¿no? Y a veces uno dice, oh, tengo estas expresiones, el don de sanación, o tengo el don de profecía, o tengo el don de hablar en lenguas. Y uno como que mucho se centra en esto. Eso hay que tener muchísimo cuidado porque uno puede llegar a definir su vida espiritual por un don sobrenatural. Y esto no se puede hacer así, no tiene que ver. Inclusive la santidad de la persona no tiene nada que ver con los dones sobrenaturales. Una persona muy pecadora puede tener dones sobrenaturales, pero muy pecadora, ¿no? De una comunidad, un dirigente de una comunidad, ¿no? Puede tener el don de sanación, pero puede ser que sea un hombre con una vida oscura impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es sobrenatural, no espiritual. Lo realmente espiritual, esto de aquí, es lo que intenta eh, marcar nuestra vida con la obra del Espíritu. Con Jesucristo, como para regresar al punto, entramos en una relación más humana, porque Él se ha hecho humano justamente para entrar en una relación humana con nosotros. Y esta relación humana, Él nos va introduciendo para llevarnos a esa relación espiritual. ¿Cómo comienza el Evangelio de Jesucristo? Las primeras palabras de Jesús, ¿cuáles son? Conviértanse. La buena nueva está cerca, ¿no? El reino de Dios está cerca. Conviértanse, ¿no? Es decir, toca lo más humano que tenemos. Y esto es nuestras debilidades. Conviértanse de eso malo que tienen, ¿no? Ese es el primer punto. Y aquí nos encontramos todos. Todos somos pecadores. Entonces podemos decir que todos acudimos a Jesús por una necesidad humana. Porque soy pecador y necesito de Jesús para solucionar esto, ¿no? Esto me está dañando, ¿no? Entonces, el primer punto parte de la humanidad. ¿Y a dónde nos quiere ascender? Hasta lo espiritual propiamente. Así lo decía Santa Teresa de Ávila. Decía, la puerta para entrar a la divinidad es la humanidad de Cristo. Entonces nos imaginamos una puertita que dice humanidad de Cristo. Y si queremos entrar a Dios mismo, al misterio de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Entrar por esa puertita, la cual tiene como rótulo, título allí grande, rojo, ¿no? Bien fuerte para que entendamos la humanidad de Cristo. Al entrar por ella, entonces vamos profundizando en este mundo espiritual, ¿no? Entonces, lo que hace este espíritu es hacernos elevar hacia una comprensión más profunda de Jesucristo. Como les decía, los santos decían, nosotros tenemos una relación afectiva con el Señor, con Jesús, pero eso todavía tiene que acrecentarse más, tiene que elevarse. Y solamente se logra esto, escúchese bien esto, solamente se llega a esta ascensión de nuestra vida espiritual cuando ya no tenemos a Jesucristo. ¿Qué significa esto en el Evangelio según San Juan? Ya no tenemos, se nos ha ido, se ha marchado. Y no solamente se ha ido, sino que conviene que se vaya, ¿no? Esto quiere decir que nosotros también tenemos que aprender a dejar ir a Jesús humanamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Llega un momento en la vida y ese momento debe llegar, porque si no llega, vamos a estar todo el tiempo muy, muy en los primeros pasos de la fe, ¿no? Tiene que llegar el tiempo en el que uno tiene que renunciar a los consuelos afectivos del Señor. De esto casi creo que nadie habla, pero los santos hablan claramente de esto, ¿no? A veces más bien en la iglesia, y eso da un poco de pena, ¿no? Lo que se propone es muchas veces como una especie de entretenimiento espiritual, ¿no? O religioso, mejor dicho. Entretenimiento religioso. ¿Qué significa esto? Que vengan las personas y enseguida que sea una charla así bien viva, con chistes, y que el predicador tenga eso de acá, para que todos estén como despiertos y todo. Y luego
para que no se nos aburran, ¿no? Para que no se nos aburran, vamos a hacer una dinámica. Y luego, un canto. Y luego, no sé, hay que meterle algo, ya deben tener un poco de sueño, ya. Hay que, no sé, hacer una dinámica para que todos se muevan y aquí, acá, y todo. Son estrategias lícitas y muy buenas, por supuesto, se pueden usar, ¿no? Pero reducir, ¿no?, a una pastoral de entretenimiento, ¿no? Esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque luego, si solamente llegamos a la parte afectiva de la persona, ¿no?, más humana, esto nos va a obligar a a convertirlos a ellos en personas dependientes de sus afectividades, de sus sentimientos. Y entonces, el pan de cada día de los grupos, como ya no siento, ya no voy. A tal punto que las personas dicen, sí, ahora no voy a la iglesia, no voy. Y lo dicen de una forma tan espiritual a veces, ¿no? Y tan hasta así, tan noble, ¿no? Y dicen, es que cuando sienta voy a ir, ¿no? Cuando lo sienta, cuando nazca de mí, ¿no? Es que ahora no lo siento, ¿no? Pero voy a darle un tiempo a cuando nazca, cuando salga de mí mismo y lo sienta, ¿no? Ese día quizás será el día de San Nunca, ¿no? Hasta esperar ese día, yo no sé cuándo va a llegar, ¿no? Entonces, es porque estamos como acostumbrados, ¿no?, a esta parte más afectiva, ¿no? Y lo peor es que luego así lo comunicamos en la iglesia, ¿no? Y todos dependientes, ¿no?, de, de esta especie de droga, si vamos a poner entre comillas, ¿no? Una especie de droga, ¿no?, que es cosas puramente humanas, con tintes religiosos que no ayudan a trascender a la persona y lo hacen vivir toda su vida espiritual, religiosa, como se quiera mencionar, sobrenatural, humana, de fe, todo el tiempo, 20 años, 30 años, 40 años, hasta el último suspiro, ya se murió la persona y vivió todo el tiempo en este primer espacio, en una relación humana con Jesucristo. Hasta ahí llegó toda su vida espiritual. Nunca permitió que Jesucristo se vaya. ¿Qué significa que Jesucristo se vaya? Significa que esta parte afectiva humana de Cristo se comience a ir de nosotros para que una vez nosotros despojados de esta parte más humana, podamos vivir espiritualmente. Aquí entra nuestro espíritu. Ahí por fin, voy entendiendo, ¿no? Uno puede decir, claro, antes era más emocional, psicológico, afectivo, ¿no? Pero en este momento, ahora ya esto no es tan importante, sino que ahora por fin mi espíritu comienza a tener una relación con Dios. Ya no mi parte tan humana. Obviamente que la parte humana nunca se puede renunciar, pero se puede perfeccionar por medio de ¿qué? Del espíritu, ¿no? Entonces, cuando entro en esta parte más espiritual, es mi espíritu el que comienza a actuar, a obrar. ¿Qué significa esto? A veces hemos intentado descubrir qué es el ser humano, ¿no? Y se ha hecho una especie de tripartición, ¿no? Tenemos por un lado la carne, por otro lado el alma y el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo entendemos eso, no? El cuerpo lo entendemos, es esto, eso es fácil, ¿no? Aquí está, ¿no? El alma, a veces hablamos de la muerte del alma, a veces hablamos de el alma que es la que va hacia el cielo, ¿no? A presentarse después de la muerte. El alma, tenemos un alma herida, ¿no? Pero ¿y cuando hablamos del espíritu, en qué lenguaje hablamos? ¿De qué forma hablamos cuando nos referimos a nuestro espíritu? Ojo a esto, no me estoy refiriendo al espíritu de Dios, sino a nuestro espíritu. ¿Conocemos cómo obra el espíritu en nosotros? ¿Qué es ese espíritu que tenemos? A tal punto que no lo conocemos, y si no lo conocemos, no podemos aprovecharnos de él, ¿no? Es como una herramienta que yo tengo. La tengo ahí bien bonita. Aquí está la herramienta de mi cuerpo y sé a esta sí usarla a la perfección, ¿no? Sé cómo darle placer. Cuando tengo sueño me voy a dormir. Cuando tengo hambre, pues me voy a comer. Cuando tengo sed, voy a beber, ¿no? A mi cuerpo lo entiendo muy bien. Listo. Al alma, el alma.
¿Qué es esto? Si cometo pecados, sé que tengo que ir a confesarme. ¿Cuál es el alimento de mi alma? Por supuesto, la Eucaristía. Tengo que ir a recibir la comunión. Entonces, del alma también entendemos de alguna manera bastante, ¿no? Sabemos que mi alma se puede morir si cometo un pecado mortal. Listo. Tenemos la herramienta del alma, hay que protegerla, hay que guardarla, hay que santificarla, ¿no? Pero luego, ¿y el espíritu? ¿Y el espíritu? ¿Cómo lo tengo aquí todavía bien envuelto en el regalito en el que me fue dado, ¿no? Y ni siquiera lo he abierto. ¿Y este espíritu qué es? ¿Y cómo lo uso, no? Entonces es conveniente que también abramos este regalo, ¿no? Y comencemos a usar de él. ¿Qué es el espíritu en el ser humano? Aquí está el cuerpo, aquí está Dios. Este cuerpo tiene vida porque tiene alma, ¿no? El alma es del ánima, es lo que le da el ánimo, ¿no? Por eso que cuando nos morimos, ¿qué es la definición de muerte? Separación del cuerpo del alma, ¿no? Entonces el cuerpo sin alma, ¿qué hace? Se pudre. ¿Por qué? Porque no tiene este toque vital, ¿no? Que es el alma. El alma es eterna, ¿no? Eso está en Sabidurías 2:22, ¿no? El alma es eterna, ¿no? Entonces ella va a la presencia de Dios. Pero, ¿y el espíritu? Si tenemos aquí cuerpo, alma y aquí está Dios, el espíritu es lo que permite nuestra relación con Dios. Dios envía gracias, pero ¿cómo llegan esas gracias de Dios a nuestra alma? Y luego se nota en nuestro cuerpo, de alguna manera, ¿no? Eso se da gracias a que tenemos espíritu. El espíritu es lo que conecta. Es más o menos como cuando uno tiene una televisión, ¿no? Está la televisión, ese es el cuerpo, ¿no? Tiene el cable, ¿no? Para conectar y tiene el tomacorriente, no sé cómo se dice en El Salvador, tomacorriente quizá también, donde sale la energía, ¿no? Entonces, esta energía es la gracia de Dios. Este cuerpo, este televisor es nuestro cuerpo. Y también aquí está nuestra alma, porque el cuerpo está unido al alma, ¿no? Pero el espíritu es el cable, ¿no? Este cable que conecta la televisión con este toma corriente, ¿no? Toma corriente se llama así. Entonces, aquí la televisión, aquí Dios, que es como la fuente de la energía, pero para que esta energía llegue a ese televisor, necesita este cable. Este cable en nosotros es, dicho así de una manera muy, muy antropomórfica, muy humana, ¿no? Es ese espíritu, este cablecito, ¿no? Entonces yo me puedo preguntar, ¿los animales tienen espíritu? Ellos no tienen espíritu, aunque tienen cuerpo y alma. Tienen un cuerpo animal y tienen un alma animal. Las plantas, que son seres vivos, solo por el hecho de decir que es vivo, ¿necesita qué? Un alma. Y es un alma vegetal. Y tiene también cuerpo, tiene materia, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia a los seres humanos de todas las otras criaturas? Tenemos espíritu. Obviamente que nuestra alma es distinta que el alma del perrito y que el alma de la plantita, pero de alguna manera tenemos alma, nos hacen en común, tenemos alma los tres, ¿no? Aunque son distintas. Me refiero a los humanos, a los animales y a los vegetales o a las plantas, ¿no? Entonces, pero en cambio, algo muy particular, muy propio de nosotros es el espíritu, porque solamente nosotros tenemos una relación verdadera con Dios. Claro que la creación de alguna manera también, dice algún santo, ¿no? De manera poética, ¿no? La creación alaba al Señor. También en los Salmos lo vemos claramente, ¿no? Pero es una alabanza por el hecho de su existencia solamente. ¿Por qué? Porque ellos cumplen la función, digamos así, el proyecto con el cual fueron creados. Y no hacen otra cosa, ¿por qué? Porque no tienen espíritu. Porque si tuviesen espíritu, entonces ellos pudiesen decidir, yo no hago la voluntad de Dios, ¿no? Pero no lo pueden hacer, porque son
sencillamente seres creados que desarrollan la voluntad de Dios según su ser que tienen, ¿no? Pero no tienen libertades como nosotros, libertades originales que nos permiten tomar decisiones concretas, ¿no? Entonces, conociendo que tenemos esta otra herramienta de nuestro ser, que es el espíritu, tenemos que sacarle provecho. Tengo un espíritu. Ahora tengo entonces que reconocer quién es Él y poder entablar una relación, ahora sí, espiritual con Dios. Cuando hablamos de espíritu, nos estamos refiriendo al centro de nuestra alma, a lo más íntimo de nosotros mismos, ¿no? Cuando comenzamos a tener una relación espiritual con Dios, entonces estas partes más humanas, afectivas, ¿no?, comienzan a quedar en segundo plano. Y allí es cuando uno comienza a entender a una Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Madre Teresa de Calcuta, 40 años sin una experiencia afectiva con Dios. 40 años. Las tuvo en algunos momentos, así cuando hacía algún retiro, tenía un día de afectividad con Dios, pero el resto, sequedad absoluta. Decía, mi vida se resume en esas palabras de Jesús: tengo sed. Así vivió ella, todo el tiempo en esta sed. ¿Qué significa esto? Madre Teresa de Calcuta no tenía experiencias afectivas humanas con Dios. Decía ella, yo no creo y sin embargo tengo fe. Yo ya no espero y sin embargo tengo esperanza. Yo ya no amo y sin embargo tengo caridad, ¿no? Era un choque impresionante, porque por un lado mencionaba la parte más humana, el hecho de decir, tengo fe, es como, ay, sí, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, decimos y comenzamos a cantar, y como esa parte más afectiva, ¿no? Y ella decía, no, yo ya no creo. Es que, ¿por qué voy a creer? No tengo ninguna razón humana para creer. Así lo decía, ¿no? Ninguna razón humana para creer. Pero yo tengo fe, ¿no? Porque había pasado de esa parte más afectiva, ¿no? De creer, ¿por qué? Creo porque vi algo bonito de Dios, ¿no? ¿Por qué creo? Es que ese día sentía una cosa hermosísima, ¿no? Y a veces uno puede preguntar a muchas personas, ¿por qué cree usted, no? Y la persona responde, porque en un retiro sentí la presencia de Dios, ¿no? Por eso crees, porque sentiste algo. Cuidado, hermanos, ¿no? Cuidado, porque estamos reduciendo a la fe a una parte tan humana, tan sensible, afectiva, tan epidérmica, ¿no? Si lo reduzco a esto, ¿por qué crees? Porque en un retiro sentí la presencia de Dios. Cuidado, ¿no? Porque los sentimientos, si comenzamos a jugar a cumplir el papel del abogado del diablo. El abogado del diablo es en un tribunal como aquel que está acusando, ¿no? Y así, metiéndole como berrinche, bochinche, ahí, cizaña a la situación, ¿no? Entonces, si nos convertimos en abogados del diablo, podemos decir, sí, tú crees en Dios porque sentiste la presencia de Dios. Pues yo te puedo explicar eso de forma psicológica, ¿no? Yo te puedo hacer todo un análisis psicológico de tu situación y te vas a dar cuenta que eso fue solamente un constructo de tu imaginación, ¿no? Y uno como que, ¿qué? y alguien nos puede comenzar a zarandear de ese punto, ¿no? Porque nos comienza a decir, eso tiene una explicación psicológica tranquilamente. Y les tengo que decir, hermanos, que por supuesto que tiene una explicación psicológica. Que por supuesto que se puede traducir luego en palabras puramente humanas. Y esta experiencia humana con Dios, si la dejamos allí y no la profundizamos, al final puede quedar en solamente una bonita experiencia sentimental con Dios, ¿no? Entonces, conviene que Jesucristo se vaya para que por fin nuestro espíritu comience
a desarrollarse. Es lo que dice también San Pablo en otro lugar, ¿no? Dice, ¿quién conoce el misterio de Dios? Solamente el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. ¿Y quién conoce al misterio del hombre? Solamente este mismo Espíritu Santo. Y luego nosotros, con nuestro espíritu, podemos también luego conocer el misterio de Dios, porque a nuestro espíritu ha sido enviado este Espíritu Santo, ¿no? Entonces ustedes ya pueden como hacerse esta imaginación. Este Espíritu Santo de Dios viene, pero ¿a dónde viene? Viene a nuestra alma, pero solamente puede llegar a nuestra alma por este canal que tenemos que es nuestro espíritu, ¿no? Entonces ese espíritu llega y es en nosotros gracias al canal nuestro que es nuestro espíritu. Es una comunión de espíritus. Eso suena un poco eh, esotérico. La comunión de espíritus, ¿no? Como que se une, ¿no? Pero ustedes lo entienden, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, aquí entramos y comenzamos a entender por qué el Padre ha comenzado esta charla hablando de una relación espiritual, ¿no? Ah, claro, porque es el Espíritu Santo con nuestro espíritu. Es una relación espiritual, no sobrenatural, no puramente humana, sino realmente espiritual. Y la relación espiritual es a la que estamos llamados todos porque solamente la relación espiritual permite la santidad en la persona. Del resto, bonito, sentimientos, efusiones, alegrías, de todo, pero estancados en esta primera forma de relación, que es muy humana. Y entonces ahora sí digamos solemnemente, Señor, conviene que te vayas. Conviene que te vayas. Esta parte humana, afectiva, esa relación con Cristo humana, conviene que se vaya. Cristo, ahora te pido, ándate. Wow, eso es fortísimo. Eso es fortísimo, ¿no? Señor, te doy el permiso, ándate. Señor, quiero que te vayas. Es que claro, conviene, dice él, conviene que me vaya. Y cuando él se va, aquí viene lo maravilloso. Wow, aquí viene algo hermosísimo. Conviene que él se vaya. Y dice él, ¿no? Conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. ¿Qué significa esto, no? El momento en que Jesús se va de nosotros afectivamente, humanamente, eso lo decía San Agustín, los discípulos tenían un, eh, un afecto amoroso por el Señor y aún no podían trascender esto a un afecto espiritual. Era solamente amoroso humano, ¿no? Por eso es que dice Jesús, ustedes se ponen tristes. Se ponen tristes porque me voy al Padre. Pero ¿acaso no sería la mayor alegría del mundo que la persona que tú amas se vaya al Padre? Eso no es la alegría más bonita. Pero como estamos todavía aferrados a lo humano, no quiero que mi mamá se muera. No quiero que mi hijito enfermito, pero debería primero morir yo y no él. Pero qué egoístas somos, ¿no? Estaría bueno, está bien que se muera, ¿no? Está bien que se muera, ¿no? Porque va al Padre. Y eso más bien nos entristece. Se va a morir y estoy ahí tan triste, ¿no? Ojo a esto. No hay que confundir el texto bíblico de Jesús cuando llora por su amigo Lázaro. El texto bíblico a veces es tan mal interpretado, ¿no? Tan mal interpretado. Dice allí el texto, a veces nosotros lo leemos y decimos, se entristeció, ¿no? Se entristeció Jesús y por eso lloró. Nada más lejos de la realidad. Eso no dice el texto original. El texto original dice, Jesucristo se indignó, ¿no? Hay una indignación de Cristo. No está triste así como melancólico, mi amigo Lázaro se murió y ahora llorando, chillando Jesús. Eso no tiene nada que ver con el texto. El texto dice anteriormente que él sabía, convenía que Lázaro se muera. Él dice anteriormente, ¿no? Y él dice para que se manifiesten las obras de Dios. O sea, Jesús no dice primero, yo sé que se va a morir y se va a manifestar la gloria de Dios, y luego lo ve y se pone a llorar. Eso es una contradicción tremendísima, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese texto bíblico?
Jesús se indigna. Ese es el término griego, ¿no? Que implica, Jesucristo está indignado por el efecto que tiene el pecado en los seres humanos, que es la muerte. Por eso llora Cristo, por el pecado que tiene como consecuencia en el ser humano la muerte. Es lo que luego dice San Pablo. Por el pecado viene la muerte al mundo. Entonces, las lágrimas de Cristo, la tristeza de Cristo, es la misma tristeza de los santos. ¿Saben cuál era el único motivo de la tristeza, por ejemplo, de Santo Domingo de Guzmán? Solamente estaba triste cuando sus hermanos de comunidad pecaban. Del resto, o sea, una alegría impresionante. Y si un hombre como Santo Domingo de Guzmán se entristecía solo por el pecado, la santidad purísima del Hijo de Dios, todavía mucho más. No porque se muere alguien, no porque sencillamente se murió alguien. Hay que aclarar bien ese texto, ¿no? Y según eso, luego pasar a lo que he dicho ahora, ¿no? Conviene que me vaya al cielo, pero ustedes se entristecen. ¿Por qué? Dice él, deberían llenarse de alegría. Pero tranquilos, ahora ustedes se entristecen, pero luego se alegrarán, dice Jesús. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo que por fin les dará a entender cuál es el sentido de toda esta obra, ¿no? Listo, conviene que yo me vaya. Entonces yo les enviaré a este Espíritu. Santa Catalina de Siena, San Agustín, hablan de esta venida del Espíritu, ¿no? Y dicen, una vez que Jesús se fue, nosotros estamos obligados a ya no usar la parte afectiva humana, sino la parte espiritual. ¿Cómo me relaciono ahora con Dios si ya no lo veo? ¿Cómo me relaciono ahora con Dios si ya no lo siento? ¿Dónde está, no? Por supuesto, ahora sí, parte espiritual, vamos a utilizarte, ¿no? Y entonces uno comienza a orar desde el espíritu, desde dentro, ¿no? Ya no desde los sentimientos, sino desde lo más profundo del alma. ¿Cómo se hace esto? Eso necesitaría otra charla muy larga, ¿no? Para explicar cómo se hace para orar espiritualmente, ¿no? Y no solamente así, ¿no? O cerrando los ojos y apretando los puños y intentando hacer que salga algo de sentimiento, ¿no? A veces vamos a la oración y dice, no siento nada, pero bueno, yo me voy a obligar. Entonces, y ahí uno comienza ya a sentir, ¿no? Y ahí comienza uno a sentir algo, ¿no? Ya comienzo a sentir algo. Sí, un poquito más, un poquito más. Y ahí como que siente. Y alguien escucha el sonido de la guitarra, ahora sí tocó las fibras más íntimas de mi alma, a veces uno dice, ¿no? Pero cuando solamente es puro sentimiento, ¿no? Pura epidermis, ¿no? Y uno, como que, sí, qué hermosa esta canción. Y aquí, acá. Y nos podemos quedar también en una relación con Jesús, todavía puramente humana, ¿no? Y todavía no le decimos, Señor, vete, ¿no? Conviene que te vayas, ¿no? Pero eso sería otro tema, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a descifrar, más que descifrar, a entender lo que Jesucristo quiere decir con esas palabras, los santos nos dicen, es que cuando Jesucristo se fue, se capacita el ser humano para comenzar a utilizar su aspecto espiritual. Y cuando comienza a clamar a Dios espiritualmente, ya no afectivamente, humanamente, ¿no? Entonces el Espíritu viene. ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene? Y dice Santa Catalina de Siena, viene con el poder del Padre, con la gracia del Hijo y con el amor de Él mismo, del Espíritu Santo. Y entonces ahora sí entendemos por qué esta charla se llama el Espíritu Santo, el Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando está aquí humanamente junto a nosotros, Él está exterior a nosotros. Está a nuestro lado. Aquí Jesús. Acá Jesús, ¿no? Pero cuando viene Jesús en el Espíritu Santo, ¿dónde está ahora Jesús? ¿Dónde está el mismo Dios? En nosotros. Ya no solamente Jesús. ¿Quién es Jesús? El Emmanuel. ¿Qué significa esto? El Dios con nosotros. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El que permite que este Dios con nosotros ahora se convierta ¿en qué?
en el Dios en nosotros. ¿Por medio de qué? De la comunión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Allí por fin puede entrar Jesucristo. Es el sueño maravilloso que tenía Jesús. Jesús se preguntaba, yo me estoy imaginando, ¿no? Se preguntaba todas las noches, mientras oraba, ¿no? Yo quisiera llegar a este grupo de oración que se reúne los días martes en la noche, ¿no? En El Salvador. Pero ¿cómo hago para llegar a ellos? Si ellos van a existir en el año 2020 y yo estoy en el año 30, faltan 1990 años. ¿Cómo hago para llegar a ellos, no? Entonces, digamos, estoy hablando muy humanamente, ¿no? Sale un foquito aquí, ¡ting! Ya sé, por supuesto, ya sé. Tengo que irme para que mi cuerpo, porque he tomado una naturaleza humana, ¿no? Para que mi cuerpo se espiritualice, ¿no? Es la resurrección, ¿no? Mi cuerpo se espiritualice y entonces pueda entrar en el año 2020 en esa reunión que van a tener ellos con un padre que por ahí asomó en el internet. Entonces, que puedan ellos por fin recibirme y yo pueda por fin entrar en ellos. Y qué hermoso esto, como es espiritual, ya no va a tener tiempo ni espacio, sino que cualquier persona, en cualquier época, por más refundido que esté en una selva o subido en un volcán, en una montaña, o debajo del mar, donde sea que esté, va a poder entrar en comunión conmigo y yo por fin voy a realizar mi sueño. ¿Y cuál es? Poder estar en ellos. ¿Cuál es la culminación de estos capítulos previos a la pasión de Jesús? Como lo último, lo que Jesucristo quería decir a sus apóstoles, capítulo 17 de San Juan. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Que todos sean uno. Como tu Padre estás en mí, así nosotros estemos en ellos. ¿Y cómo se llega a esta unificación? Se llega a través de este espíritu que cuando desciende a nuestro espíritu, viene con el Padre y el Hijo. Por eso conviene que Jesucristo se vaya, para que luego venga en nosotros, en el Espíritu Santo, con el Padre, ¿no? Esto es como el principio, es como la puerta. Ya entiendo, ¿no? Ahora el Espíritu viene. Y lo que sigue a continuación es el efecto de esta venida. Jesucristo lo explica. Y ya no sé cuánto tiempo tengo, pero solamente voy a leer el texto bíblico para que sepamos ahora cuál es el efecto. ¿Cómo reconozco yo que este espíritu lo he recibido? ¿Cómo reconozco que he recibido ese espíritu? Que quizá no, padrecito, mire, padrecito, yo no entendía eso que usted ha explicado, yo no entendía muy bien antes, yo no sé, pero si a pesar de que yo no entendía, yo tengo estos signos de que el espíritu ha llegado a mí, entonces, a pesar de que no lo entendía, ya estaba teniendo una comunión espiritual con Jesús, con Dios, con la Trinidad, ¿no? ¿Cuáles son estas señales? Y es lo que dice Jesús a continuación, ¿no? Dice, y cuando Él venga, ¿no? O sea, cuando ya esté en nosotros, ¿qué va a pasar? Es el efecto, ¿no? La consecuencia. Establecerá la culpabilidad, o también se puede decir el juicio, ¿no? Del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿No? Yo poquísimas veces, yo en la iglesia nunca escuché predicar de esto. Nunca, nunca. Tuve que yo mismo, solamente, un momento, le he escuchado a dos sacerdotes, pero yo ya siendo sacerdote, porque he buscado, lo escuché a dos sacerdotes. El uno, le voy a hacer propaganda porque me cae muy, muy bien, es Fray Nelson Medina, ¿no? Un sacerdote colombiano. Ese padre es impresionantemente bueno. Si ustedes quieren saber algo realmente
y si tienen la oportunidad de elegir entre el padre Byron y el padre Fray Nelson Medina, pues 1000 veces el padre Fray Nelson Medina, ese padre es impresionantemente bueno, ¿no? Está muy inspirado, ¿no? Y guiado por el Espíritu, ¿no? Y el otro padre que he escuchado hablar de esto es el padre fundador de mi comunidad, el padre Pedro Bretzinga, ¿no? Ahí sí entran para mí en disputa, no sé a cuál elegir de los dos, el padre Fray Nelson o el padre Pedro. Yo pienso que elegiría al padre Pedro, porque el padre Fray Nelson es de una altura teológica impresionante, ¿no? Pero a mí me gusta quizá un poquito más el padre fundador de mi comunidad, porque él en cambio tiene una altura espiritual, o sea, impresionante, ¿no? Pero bueno, si algún momento pueden tener una charla con ellos, sería algo maravilloso, ¿no? Bueno, entonces, solamente le he escuchado a sus dos sacerdotes hablar de esto, ahora si mi memoria no me falla, ¿no? Del resto, nunca, nunca. Yo iba a misa todos los días cuando joven, ¿no? Y nunca escuché de esto, ¿no? Inclusive en el seminario, tampoco escuché hablar de esto. Nadie me explicó esas cositas, ¿no? Y entonces leyendo a los santos, leyendo a San Agustín, bebiendo de la sabiduría de ellos, ¿no? Entonces, expliquemos esto, qué significa, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿5, 10, 20 minutos? Ahorita no se preocupe, padre, porque creo que nos tiene a todos así deseosos de seguirlo escuchando. Bueno, Sea entonces... egoísta. Usted va a ser el primer padre del que vamos a ir nosotros. Ok. Bueno, entonces voy a explicarles esta partecita, ¿ya? Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo, ¿no? En materia del pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo venga, Él establece una condena del mundo, ¿no? Este mundo al cual se refiere el Evangelio según San Juan, porque en la Biblia y en el Evangelio de Juan el mundo tiene algunas connotaciones, o en un momento significa algo y en otro momento significa otra cosa, otro algo, ¿no? Por ejemplo, en San Juan el mundo tiene básicamente tres distinciones, ¿no? A veces se habla del mundo como la creación amada por Dios. A veces se habla del mundo como aquel reino del príncipe de las tinieblas que está en oposición a Dios. Y a veces se habla del mundo como aquel lugar donde moran los seres humanos, aquellos que son amados por Dios, ¿no? En este momento, cuando se habla de la condenación del mundo, se está hablando de este mundo que está en oposición a Dios, ¿no? Por ejemplo, Juan 3:16, el texto que prácticamente todos conocen, ¿no? Tanto amó Dios al mundo. Y allí no se refiere a este mundo como el que es un reino del príncipe de las tinieblas, ¿no? Sino que se refiere a este mundo que es donde están los hijos de Dios y también aquellos que no son, todas las criaturas de Dios, ¿no? Que Él ama, ¿no? Y por eso ha enviado a su Hijo, ¿no? En este momento se está hablando de este mundo que está en oposición a Dios. Y Él dice que va a establecer una condena. ¿Qué significa una condena, no? La condena o el juicio en la Biblia es un atributo que solamente se le concede al rey. El rey es aquel que puede decidir el destino. Eso significa juzgar, ¿no? Decidir el destino de una persona. Entonces el rey decidía, tú te vas a la cárcel, eres condenado, o tú eres libre y sigues tu vida normal. En el caso de Cristo, cuando Él venga a juzgar a vivos y muertos, es decidir el destino. ¿De quién? De nosotros, si es la eterna condenación o si es la eterna salvación. En la Biblia el juicio también tiene esta connotación. Entonces cuando Él viene a establecer el juicio del mundo, ¿no? Significa que el Espíritu Santo va a producir, a causar en nosotros la capacidad para determinar qué cosas me van a llevar hasta la vida eterna y qué cosas me van a llevar
hasta la condenación eterna, ¿no? Este espíritu me hace entrar en ese entendimiento para que yo pueda por fin juzgar el mundo, ¿no? Eso es importante. A veces inclusive en la, en la Biblia, ¿no? Se toma mal ese texto cuando dice Jesús, ¿no? No juzgarás, ¿no? No juzgarás. Y a veces uno piensa que este juicio es igual que el juicio que tenemos nosotros ahora en el año 2020, ¿no? Y a veces uno dice por ahí, yo no juzgo, ¿no? Yo no juzgo. Está por ahí alguien haciendo algunas cosas mal, yo no juzgo. Eso está mal. Tampoco es una buena interpretación de la Biblia, ¿no? Decir no juzgo es renunciar a la capacidad que tenemos para determinar una situación, si es que es buena o mala, ¿no? Y eso no podemos renunciar a eso. ¿Cómo voy a renunciar a tener la capacidad de determinar si algo es bueno o malo? No puedo. Sería deshumanizarme, sería como sacarme la conciencia de mí, ¿no? Sacar lo que Dios me ha dado, la luz de la razón para poder determinar una situación. Para nosotros en el 2020, juzgar es, eh, es, yo no quiero determinar si eso es bueno o malo. Ahí él verá, ¿no? Él sabrá lo que hace, ¿no? Y eso es tan requete mal, ¿no? El juicio en la Biblia determina el destino de una persona. Eso es juzgar en la Biblia. Y eso nosotros no lo hacemos cuando estamos en este año 2020, ¿no? Nosotros no vamos por ahí y decimos, ven acá, tengo que decirte algo, ¿no? Te vas a ir al infierno. Eso no hacemos, eso no hace nadie. Entonces nadie juzga bíblicamente en la Biblia, en el año 2020. Nadie hace eso. Por ahí quizá algún fanático, quizá, ¿no? Que le dice, estás condenado y que no sé cuándo. Quizá algún fanático hace eso, ¿no? Pero nosotros normalmente, cuando decimos voy a hacer un juicio de alguien, lo hacemos bien. ¿Qué es el juicio? Determinar si eso está bien o mal. Y si en mi familia alguien es un borracho, yo tengo que juzgar la situación. Tengo que juzgarle en términos bíblicos, no a él. En términos del año 2020, tengo que juzgarle a él. ¿Qué significa? Decirle, estás mal, ¿no? Eso que está haciendo está mal. Y tenemos que hacer eso, por supuesto, porque es una obra de caridad, lo decimos. Una obra espiritual de misericordia, ¿cuál es? Corregir al que yerra, al que está mal. Y a veces, porque no entendemos bien el texto bíblico, y a veces porque nos explican mal, o porque nosotros lo usamos ya así en nuestra boca porque así nos han enseñado, uno dice, yo no juzgo. Si le hace bien a él, pues que viva así. Como estamos en términos bíblicos actualmente, dice Jesús que va a establecer este juicio del mundo, ¿no? Eso significa que va a establecer el destino del mundo. Y aquí el Espíritu Santo, como en pocas veces, nos da la capacidad a nosotros de entender este juicio que va a hacer Jesucristo del mundo. Es decir, Dios mío, ahora puedo ver este mundo y saber que este mundo, este que me estoy refiriendo, el mundo que es liderado por el príncipe de las tinieblas, este mundo está juzgado y tiene como resultado la condenación eterna. Jesucristo sí condena, ¿no? Y entonces el juicio del mundo es decir, este mundo al infierno. ¿Y eso lo puede hacer Jesucristo? Por supuesto que sí. Y es claro, en Mateo capítulo 25, ¿no? Dice, vengan a mí benditos de mi Padre. Y a los otros, ¿qué les dice? Váyanse malditos, ¿no? Al fuego eterno. Es clarísimo. Está realizando el juicio. Este Espíritu Santo lo que permite es que nosotros entremos en esa comprensión de este juicio del mundo. Y entonces entender que si yo sigo así, con este mundo, viviendo en el mundo y siendo de este mundo, entonces yo me voy al infierno. Entrar en esta comprensión es el primer paso, ¿no? Yo sé que con el Espíritu Santo, entonces yo puedo entrar al cielo, porque ya sé cuál es la condenación de este mundo, ¿no? Y dice, ¿en materia de qué? En materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no han creído en mí. Cada pecado, cuando uno recibe el Espíritu Santo, cada pecado es increencia, es falta de fe. ¿Y saben lo que decía Santo Tomás de Aquino?
decía él, el pecado más grave es aquel pecado que va contra la fe, ¿no? Es el pecado más grave, el que afecta a nuestra fe, ¿no? ¿Y qué dice el Espíritu? Que el pecado es no creer en Jesús. Uy, aquí se unen muchas palabritas importantes, ¿no? A ver, se une el pecado más grave, que es no creer. ¿Y qué es el pecado? Es no creer. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos entra en el conocimiento de que cada pecado, por más venial que sea, tiene un impacto fortísimo contra Dios y contra nuestra propia fe, ¿no? San Juan de la Cruz decía, cada pecado es entrar en la ceguera, entrar en un atontamiento, ¿no? Nos hace tontos, nos hace ciegos, nos hace débiles, nos hace entrar en tinieblas, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? Nos reduce muchas capacidades que tenemos, de la voluntad, de la memoria, inclusive, de la inteligencia. El pecado reduce todo esto, ¿no? Y nos abaja, y esto nos incapacita a tener una relación mejor con Dios, aun cuando sea un pecado venial, ¿no? Y nos hace entrar en esta conciencia, ¿no? ¿Qué es el pecado, no? San Juan María Vianney, santo cura de Ars, le pidió a Dios experimentar qué significaba el pecado, ¿no? Y Dios le permitió a él por unas horas experimentar su pecado personal, solo su pecado personal. No como Cristo, que tuvo que llevar el pecado del mundo entero, ¿no? Era el Cordero de Dios. Solamente su pecado personal. Y San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, después de unos minutos, decía, no más, no más, no más, no más. Siento la muerte, siento morir. Porque pudo mirar con los ojos de Dios sus pecados. ¿Y saben quién era él? ¿Saben quién era él? Un santo. ¿Quién era él? Y nosotros cometemos pecaditos como nadie los ve, como nadie se da cuenta, como no es pecado mortal, como puedo ir a confesarme después. ¿Qué pasa en el alma que por el Espíritu recibe al Espíritu Santo? Lo digo así porque ya lo entendemos más o menos, ¿no? ¿Qué pasa en el alma que por su Espíritu recibe al Espíritu Santo? Entra en el conocimiento del juicio, es decir, de determinar claramente cuál es el destino del pecado. ¿Qué es este pecado, no? Sucede que llega a decir con Santo Domingo Sabio, no quiero cometer ni siquiera un pecado venial, a tal punto que si es necesario, Dios mío, que me muera antes de cometer un pecado venial. ¿Quién lo dijo? Un niño de 11, 12 años. ¿Por qué? En él estaba el Espíritu Santo. Él había llegado a la comprensión, al juicio del pecado. Había llegado a esta comprensión. Porque el pecado, dice, es porque no han creído en mí. ¿Qué pasa cuando no tenemos una relación espiritual con Dios? Creemos en Jesús, pero no como realmente Él quiere. Podemos decir, yo creo en Jesús. Y esto está todavía muy alejado de decir, yo creo en Jesús, en el Espíritu Santo, ¿no? Una cosa es solamente decir creer en Jesús de manera exterior, ¿no? Como cuando yo digo, yo creo en el taxista. ¿Por qué? Porque yo sé que el taxista me va a llevar al lugar que yo le voy a decir. Yo creo inclusive en el avión. Yo no entiendo cómo actúa un avión, cómo funciona su aparato interior y todo eso acá, eso de acá. Pero yo me subo de volada al avión. Y ahí me voy bien sentadito. No sé cómo funciona esto, pero eso me va a llevar a mi país, ¿no? Al país que yo quiero. Eso es creer. Pero eso todavía es una creencia humana, ¿no? Jesús está hablando aquí, cuando en el Evangelio de Juan, cuando habla de creer, es la creencia espiritual.
es la que tuvo San Juan cuando dijo, vio y creyó. Vio. ¿Qué vio? No vio nada afectivo, no vio nada humanamente expresivo. ¿Qué vio? Un sepulcro vacío, nada más. Pero él creyó. ¿Por qué? Porque tenía una visión espiritual del asunto. San Pedro vio y creyó, ¿no? María Magdalena, ¿cuántas veces vio al sepulcro? Como 10 veces, decía el texto bíblico, que veía y lloraba. Veía y lloraba. Luego lo tenía Jesús delante de sí. Lo vio y seguía llorando. No lo reconocía, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, no? Es que María Magdalena y el Pedro, este otro, no pudieron llegar a esta comprensión, a esta visión espiritual, ¿no? En cambio, Juan, el discípulo amado, ¿no? El que estaba recostado en el seno de Jesús, el que tenía esta relación íntima con él, ¿no? Este rápidamente logró adentrarse en esta relación espiritual, ¿no? Y entonces, este creer es un creer espiritualmente. Ya San Pedro había dicho, yo creo, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Pero todavía en términos humanos. En cambio, Jesús dice, porque ellos no han creído en mí, significa porque no han llegado a esta creencia a la que yo estoy llamándoles. En el Evangelio de Juan, creer entonces significa esta creencia espiritual, no humana. Humana, yo creo en mi esposo y en mi esposa, ¿no? Yo creo. Sí sé que mañana va a seguir aquí. Yo creo en eso, ¿no? Pero eso no es una creencia espiritual, ¿no? Espiritual es justamente algo que yo no puedo controlar, algo que yo no puedo ver, que yo no puedo aprender, sino que está en tal esfera oscura para mi inteligencia, así lo dice San Juan de la Cruz, ¿no? Es un rayo de oscuridad, dice él, ¿no? Imagínense, es un rayo, pero a la vez de oscuridad. Eso es un lenguaje muy elevado, ¿no? Es un rayo de oscuridad, ¿no? La fe, dice él, ¿no? Es un rayo de oscuridad. ¿Por qué? Porque a la vez te ilumina, pero te deja a oscuras. ¿Por qué? Yo creo en Jesucristo, en la presencia real de Él en la Eucaristía. Eso me da una luz impresionante, ¿no? Pero a la vez me deja en oscuras. ¿Por qué? ¿Y cómo le explico eso? ¿Y cómo lo entiendo? ¿Qué? Que está Dios en un pedacito, en una partícula del pan consagrado. Que ahí está Jesucristo, realmente. Eso nos deja a oscuras. Y eso es bueno. Porque nos da la luz interior, uno tiene la seguridad de que realmente eso es así, y me da un amor, un placer, unas ganas, un deseo, por supuesto, pero a la vez me deja a oscuras, porque no sé cómo eso realmente es. Puedo dar la explicación teológica, filosófica, metafísica de la transubstanciación, pero eso no va a colmar todavía mi cabecita, que realmente está allí Él, ¿no? Entonces, este creer en San Juan, en el Evangelio, implica este rayo de oscuridad, ¿no? De que está en una esfera espiritual que me deja, en cierta manera, siempre con más. Yo no entiendo todo, ¿no? No entiendo. Y ¿sabes qué? Está bien. Eso es bueno, ¿no? Porque a Dios, si un momento llego a decir, ya entendí bien esto, ahora sí, ya, es que no entendí nada, ¿no? Porque mm, es como cuando a veces uno dice, con esos jovencitos, ¿no? Esos jovencitos que andan diciendo, yo ya sé de ciencia, ¿no? Yo ya sé de ciencia. Ya escuché hablar del Big Bang, ¿no? O ya escuché hablar de la teoría de la evolución. Ya soy todo un científico y a Dios no necesito, ¿no? Es algo parecido. Porque cuando uno tiene un poquito de ciencia, ¿no? Un poquito de ciencia, se hace ateo, ¿no? Pero cuando uno conoce realmente la ciencia, ¿no? Con grandes científicos, ¿no? Entonces uno dice, por supuesto, para que esto sea así necesita una mente inteligente, ¿no? Necesita un artífice matemático, físico, que tenga conocimiento absolutamente de todas las leyes naturales, los fenómenos que existen en la Tierra, en el espacio, en el universo, ¿no? Esto no pudo haber sido, como dicen ellos, una explosión que solamente de manera caótica y al azar, aleatoria, al azar, llegó a hacer las cosas perfectas. ¿Qué? Algo al azar puede hacer algo perfecto.
Es como poner a un mono ahí con una computadora y vengo en un mes y usted me saca un libro. Ahí teclea al azar, teclea al azar. El mono comienza a teclear al azar y después sale un libro. ¿Qué? ¿Cómo que al azar va a salir un libro? Cada palabrita tiene que estar bien escrita, con coma, punto y todo. Y al azar me va a salir un libro. Cogemos 100,000 millones de letras y las vamos a lanzar. Y que de allí se componga un poema maravilloso. A otro perro con ese hueso, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con la lógica. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces los jovencitos a veces dicen, ahora porque ya sé algo de ciencia, vi un video en internet que me explicaba el Big Bang, pues Dios ya no necesito. Por poquita ciencia te haces ateo. Y a la vez también, por poquita fe, ¿no? Por poquita fe, por decir, ya creo, ¿no? Ya entiendo a Dios, es realmente que no entiendes nada, ¿no? Así como un paralelo entre la ciencia, el conocimiento científico y el conocimiento de Dios, ¿no? Cuando uno conoce poquito y dice que entiende, no entiende nada. Y lo mismo en Dios. Cuando uno dice que conoce poquito y entiende, ya entiendo todo esto, no entiende nada. Otra cosa es sí, llegar a una comprensión, pero que uno cae en cuenta de que todavía hay muchísimo más, ¿no? Hay un misterio todavía muchísimo más grande que tengo que seguir comprendiendo, ¿no? Entonces este espíritu lo que hace es llegar em, a tener un impacto tal en nosotros que llegamos a esta creencia espiritual en Jesucristo, ¿no? Auténtica, ahora sí, como un verdadero científico, decir, esto que existe en el mundo necesita un artífice, ¿no? Y también ahora en la fe. Ahora que tengo fe y creo en Jesucristo, entiendo que cada pecado es un impacto horrible ante la majestad y santidad, bondad del mismo Dios, ¿no? Y entonces prefiero morir antes que cometer un pecado venial, ¿no? Y esto ocurre en las confesiones. Ay, es que a mí me gusta hablar tanto. Esto ocurre en las confesiones, ¿no? Cuando uno va a una confesión, y yo como sacerdote sé algo de confesiones, ¿no? Y entonces a veces vienen personas, ¿no? Y lo bueno es que yo no conozco a nadie de ustedes, así que yo puedo hablar abiertamente, ¿no? A veces vienen personas, ¿no? Y vienen y dicen, ah, Padre, quiero confesarme por esto otro, esto otro, esto otro, esto otro. Y confiesan sus pecados y hablando solamente de pecados, digamos así, horizontales. Es que con mi esposo, con mi hijo, con mi mamá, que en el trabajo, y que acá conmigo, yo tampoco no me quiero mucho, a veces hago esto, acá me he decepcionado, estoy deprimido por lo mal que me he comportado, y todo puramente horizontal, ¿no? Y yo digo, ¿hasta qué punto esa persona realmente viene a confesarse porque ha ofendido a Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto viene a confesarse porque entiende lo que es el pecado? O solamente viene aquí a desahogarse, ¿no? Viene aquí a hacer una especie de lavado de conciencia. Es que mi conciencia está que me acusa, ¿por qué te peleaste con tu mamá? ¿Por qué te peleaste con tu mamá? ¿Por qué te peleaste con tu mamá? Y entonces me duele porque me peleé con mi mamá. Y ese es el dolor que vengo arrastrando, ¿no? Pero para eso te vienes a confesar. Mira, si deseas, puedes buscar a alguien que es mucho mejor que yo, es un psicólogo, ¿no? Él conoce más de esos temas, ¿no? Anda. Te voy a dar el número de teléfono. A ver, ¿tienes el WhatsApp ahí? Y le puedo dar, ¿no? Vienen a la confesión a veces solamente para hacer una especie de descarga de la conciencia, ¿no? Ya, no solo esto. Tanto así, que yo nunca he dicho eso, pero alguna vez quisiera hacer ese experimento, ¿no? De que viene la persona a confesarse y yo le digo, imagínese que lo que usted hizo no le causó cargo de conciencia. Imagínese que eso no causó cargo de conciencia. Que eso de ahí no es pecado, haber ofendido a su mamá o aquí acá. Imagínese eso, ¿no? Ahora sí, dígame sus pecados, ¿no? Y quizá la persona se va a quedar en blanco y entonces ya no tengo pecados, ¿no? Y a veces vienen personas, a mí me ha tocado negar la absolución una vez a una señora muy piadosita, ¿no? Muy piadosita, que me dijo, Padre, es que no tengo pecados. No tengo pecados. ¿Por qué?
Ella es la que iba siempre a primera fila a la misa, todos los días en la Eucaristía, allí bien bonita, devota y todo, ¿no? Una relación puramente humana, quizá también es sobrenatural, pero espiritual. Ella está viejita, ya se va a morir, y hasta ahora no ha entrado en esa comprensión de ese espíritu, ¿no? Hasta ahora no ha entrado en la vida realmente espiritual, se está perdiendo tantos años. Lo que le pasó a Santa Teresa de Ávila, decía, tengo 17 años en el convento perdidos, porque los 17 años viví solamente buscándome a mí misma, complaciéndome a mí misma. Era la mejor de las hermanas en el convento, y sin embargo ella decía, perdí 17 años, porque había sido toda una vivencia puramente, ya también algo de espiritual y todo, tenía también a veces momentos de oración pasiva que ella llama, ¿no? Pero en general decía, mi vida, 17 años perdidas en el convento, ¿no? ¿Por qué? Porque aún no había entrado en esa vida íntima con Dios en el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, oremos por esta hermanita viejita, ¿no? Ojalá que aún no haya muerto y que tenga la oportunidad de entrar en esta relación, ¿no? Con Dios. Ella me decía, no tengo pecado. Entonces le dije, bueno, por lo menos rebusque, hay alguno. Yo le decía, ¿no? Mira realmente, no sé si algo ha hecho aquí, acá. Me decía, no, padre, no, no, no. ¿Por qué? Porque todo lo hacía de manera horizontal, ¿no? Y claro, una señora viejita en su casa, lo único que puede hacer quizá es enojarse con las gallinas, quizá lo que puede hacer es quizá decir al perro con el palo que se vaya, pero y después, ¿dónde están los pecados horizontales? Casi, quizá no hay, ¿no? Entonces, esto es porque no se tiene esta comprensión del pecado, ¿no? ¿Qué le pasó al santo cura de Ars? Cuando vino una mujer a confesarse y decía sus pecados a la ligera, y así bien sabrosona, ¿no? Mis pecados son eso, acá, ¿no? El santo cura de Ars comenzó a llorar. Y lloraba, ¿no? Lloraba. La mujer le dice, padre, ¿y usted por qué está llorando, no? Y él le dijo, yo lloro por los pecados que tú no lloras, ¿no? Tus pecados, ¿no? Porque tú no entiendes. No. ¿Qué piensas? O sea, ya me imagino luego yo, ¿no? En la mente del santo cura de Ars, ¿qué piensas tú que estás, qué es eso? ¿Qué es el pecado, no? Y entonces, hasta que no lleguemos a la comprensión del pecado, no hemos recibido el Espíritu. Hasta que no lleguemos a la comprensión de lo que es el pecado, no hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Luego, dice, de justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. ¿A qué se refiere con la justicia? La justicia en términos, digamos, bíblicos y también filosóficos, por definición, ¿no? La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y lo que hizo Jesucristo con nosotros es justificarnos, ¿no? Eso quiere decir que a nosotros no nos correspondía. ¿Qué cosa? El cielo. ¿Qué nos correspondía? El infierno. Y cuando nos justifica, cuando realiza su justicia, ¿no? Lo que hace es darnos a nosotros algo que no nos merecíamos, pero que en el momento que Él nos lo da, ya nos lo merecemos. Por eso es justicia, o si no sería una injusticia, que nos dé algo que no nos merecemos y que tengamos algo que no nos merecemos. Él hace, miren cómo actúa la justicia de Dios, que algo que no nos merecíamos, luego lo merezcamos, ¿no? Esa es la justificación. ¿Cómo lo hace? Él entregándose por nosotros, Él muriendo por el pecado. ¿Qué es lo que a nosotros nos hacía inmerecedores del cielo? El pecado. Al justificarnos, miren la lógica inteligente de Dios, Él nos quita lo que nos impedía entrar al cielo, lo asume Él, muere este pecado con Él, en la cruz, nos quita lo que nos impedía entrar al cielo
Y ahora, quitándonos eso, nos merecemos el cielo, porque para eso fuimos creados, para ir al cielo. Nos quita la barrera, nos quita el impedimento, ¿no? Y entonces, ahora sí, podemos entrar al cielo. Así se resume, en términos de justicia, la obra de la redención, ¿no? Entonces, ahora podemos entrar al cielo. Y por eso es que él dice que la justicia se da en cuanto que él sube al Padre. ¿Qué significa subir al Padre? San Agustín dice que en el momento que Jesucristo subió al cielo, va al Padre, ahora llevando nuestra naturaleza humana, ya de alguna forma el cuerpo místico de Cristo, que somos los seres humanos, ¿no? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y él es la cabeza, ¿no? De alguna manera, al entrar la cabeza del cuerpo con la humanidad, ya nos está introduciendo a todos nosotros en el cielo, ¿no? Porque si la humanidad no llega al cielo, nosotros no podríamos, como somos humanos, llegar al cielo. Por eso, cuando Él llega al cielo humanamente, y aquí también se puede hablar de la conveniencia de la ida de Cristo también en ese sentido, ¿no? Lleva nuestra humanidad al cielo para que entonces todos los que somos humanos también podamos entrar al cielo, ¿no? Esta es la justicia de Dios. Cuando alguien entiende ahora esto que dice Cristo, ¿no? En materia de justicia, ¿no? Eso quiere decir que ahora entiendo lo que significa mi redención. Entiendo a qué estoy llamado. Entiendo a dónde me voy. Esto es también importante de reconocer, ¿no? Porque a veces como cristianos no llegamos a la comprensión o a la experiencia de esta justicia. A veces inclusive cantamos este canto de y su justicia primera y lo demás será dado por añadidura, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y hablamos de la justificación, y hablamos de que hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido salvados, ¿no? Pero ¿hasta qué punto realmente lo decimos espiritualmente y no solamente humanamente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora esa situación del coronavirus, de la pandemia, tantas personas pidiendo que se acabe la pandemia, orando ya que se acabe, que se acabe, que se acabe. ¿Para qué? Para seguir viviendo como antes, ¿no? Y yo digo, a ver, en el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, ¿no? Es decir, que se acabe el mundo, ¿no? ¿O no? ¿O no? Cuando estamos en la misa decimos, ven Señor Jesús. ¿Qué significa ven Señor Jesús? Parusía. ¿Qué significa ven Señor Jesús? Juicio final. ¿Qué significa ven Señor Jesús? Que se acabe el mundo, ¿no? Y a veces llega una especie de pandemia como ahora, ¿no? Y uno temeroso, se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo. Y uno con miedo, a ver. Pero si estamos orando todos los días para que se acabe el mundo y cuando ya parece que se va a acabar, con miedo andamos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, no? Si estoy orando para que se acabe el mundo y cada vez que digo Maranatá, ven Señor Jesús, estoy implorando la segunda venida de Cristo que implica la catástrofe, la guerra, la epidemia, lo que nos dijo Jesús en el Evangelio, ¿no? Y cuando está llegando, no, espera. No. Después, en otras generaciones, en otro momento. Pero, ¿eso no les parece una tremenda, irreverente incoherencia, ¿no? Y entonces dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, va a juzgar el mundo, nos va a aclarar este mundo, ¿no? Vamos a saber el destino del mundo en la materia de la justicia, de la justificación o justicia, ¿no? Eso quiere decir, wow, me muero porque ya no me muero, ¿no? Es que me muero porque no me muero. Teresita del Niño Jesús, Señor, ya quisiera irme al cielo, ¿no? San Maximiliano Kolbe, ¿no? Aquí en esta tierra, solo puedo trabajar con una mano, decía. Con la otra, tengo que hacer las cosas de la tierra. Con la otra, tengo que orar, decía, ¿no? Así más o menos. Al cielo y la otra aquí en la tierra. Pero cuando llega al cielo, por fin poder trabajar con las dos manos, se refería, ¿no? En entregarse por completo
a interceder por el mundo, ¿no? Y de nuevo nosotros, ¿no? Ante el, el posible fin del mundo, temblando, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar, no? Cuando más bien deberíamos alegrarnos, ¿no? Ya por fin, qué bonito, por fin está llegando la epidemia, por fin está llegando una pandemia, ya será que está llegando, ya vienen las guerras, ¿no? Pero estoy hablando en términos que visualizan esta oración, ven Señor Jesús. No estoy hablando en términos, porque a veces uno se enfoca solamente en, la muerte, el sufrimiento. Obviamente eso es malo, es negativo, por supuesto, ¿no? Pero eso es algo que conlleva el pecado del mundo, ¿no? Eso es algo inevitable. Eso es algo que de ley vamos a tener que pasar. Pero cuando vemos allá, más allá, cuando no solamente vemos aquí eso que está feísimo, sino allá, Señor, que venga todo eso, ¿no? Que venga, ya. Tenemos que ir al cielo, ¿no? Y, eh, y en materia de juicio, ¿no? Porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Y eso es muy bonito, ¿no? En materia de juicio significa, porque ya sé que el demonio tiene un destino, que es la condenación eterna. Ya sé que el demonio está condenado. ¿Qué significa? Está derrotado. Ya está encadenado. El demonio ya no tiene poder sobre mí. Y cuando uno entra en este conocimiento, uno sabe que ante las seducciones del demonio, uno puede fácilmente superarlas. Es que hay personas que dicen, es que soy humano, ¿no? Tienen que comprenderme. Es que soy así. Algunos hasta llegan a decir así, es que Diosito me creó así. Diosito me creó así. Y ya, así soy, ¿no? O es que la culpa la tiene el otro, ¿no? Es que mira y esto de acá. Y el esqueísmo es nuestro lenguaje favorito, ¿no? Es que, es que, es que. ¿Quién dice eso? ¿La Chilindrina o el Chavo del Ocho? Así andamos, ¿no? Solamente con ese es que, ¿no? Y eso es una forma de evadir la capacidad espiritual que tenemos de no pecar, de aceptar la redención y de aceptar que el demonio ya no tiene poder sobre nosotros. Y así nos evadimos. Sí, 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 sí. Pero con el Espíritu Santo, una señal del Espíritu Santo recibido es que mi vida se vuelve un testimonio de que el demonio ya no tiene poder sobre mí. Imagínense una carrera de caballos. Está ahí todo el público, se están haciendo las apuestas y tú te das cuenta que solamente hay solamente un caballo va a competir. Hay 20 carriles. ¿Por cuál vas a apostar? Por el único que está. Y tienes la garantía de que ese único va a ganar. Por más enclenque, por más desnutrido que esté, por como sea, tú sabes que este va a llegar arrastrándose, pero es el único, así que va a llegar. Esto más o menos ocurre también en la vida espiritual. Cuando uno entra en este conocimiento de la condenación del demonio, sabe que su carrera ya está ganada. Yo sé que voy a ganar. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Demonio, ya no tienes poder sobre mí. San Ignacio de Loyola decía, nos convertimos en juguetes del demonio cuando le tenemos miedo, cuando estamos tristes. Y también mencionaba algo más, eran 3, miedo, tristeza, ahora no recuerdo, bueno. Entonces, yo me quiero enfocar en este miedo, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿no? Del demonio y lo que va a pasar y aquí y acá. Y eso es justamente porque no llegamos a la comprensión espiritual de cuál es ya la condenación del demonio, ¿no? En resumen, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de entrar en esta experiencia del juicio que hay ya del pecado, de la justicia y del juicio, del pecado
en relación a Cristo porque le ofendemos, y debería ser nuestro dolor, sobre todo la ofensa a un Dios tan bueno, y no tanto, es que eso también nos debe doler humanamente, por supuesto. Si es que le hiero a alguien y lo veo sufrir, me da un cargo de conciencia y tengo que también confesarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero solamente si es que eso está en relación a Dios. Si es que eso, el mandamiento de amar a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor a Dios, ¿no? Esa es como la expresión más auténtica del amor al prójimo, ¿no? Amo al prójimo por amor a Dios, ¿no? Y entonces, si peco o si lo ofendo, también tiene que eso tener una relación con Dios, ¿no? Entonces sí hacer una confesión de calidad, ¿no? Eso es lo que se llama una confesión con un dolor o un arrepentimiento de contrición, de contrición. Porque nosotros lo que hacemos normalmente es una atrición. La atrición es puramente humano. Es el dolor de conciencia, es el miedo de irme al infierno, es el deseo de ir al cielo, pero puramente humanamente hablando, ¿no? En cambio, la contrición, y no atrición, sino la contrición, es un dolor que parte el corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno en el hermano, ¿no? Entonces, llegar a este juicio del pecado, este juicio de la justicia y este juicio o esta comprensión del juicio del mundo en materia del pecado, de la justicia y del juicio, ¿no? Esto es la señal grandiosa y clara de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Luego, obviamente, vemos las consecuencias de esa actuación. Y es que, y ahí deberíamos estudiar, leer y maravillarnos, todos los hechos de los apóstoles. Allí están las obras que realiza el Espíritu Santo en los apóstoles y discípulos del Señor. Pero el primer impacto que tiene este Espíritu es esto que hemos escuchado ahora. Y lo otro es la consecuencia, y es la actividad, ¿no? Ahora sí, anunciar a Jesucristo lo que he experimentado, lo que he vivido, ¿no? Entonces, eso significa que Dios esté en nosotros. Listo. Aquí ya es, miren, voy a abrir aquí. Aquí ya es muy tempranito. Ya está Listo, de día, hermanos. padre. Aquí ya van a ser las 6 de la mañana. Bueno, esta ha sido como la presentación de este tema, ¿ya? Basándonos en este capítulo. Ok, padre.